Hola, buenas tardes. Pues en vista de los problemas de conectividad que tuve hoy, voy a grabar esta sesión eh, con el objetivo pues, de tener este material grabado para que les sirva a ustedes y para reponer la clase que íbamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a retomar el tema de las escalas con la actividad que les había propuesto. Vamos a hacer la retroalimentación de las actividades de los dos puntos matemáticos que debíamos resolver el día de hoy, eh, los cuales pues uno era directamente de escalas y el otro era un desarrollo de áreas. Para esto, entonces íbamos a utilizar operaciones matemáticas básicas para poder desarrollar este ejercicio de escalas, ¿cierto? Y el de áreas también, pues se utilizaba una fórmula muy sencilla para poderlo desarrollar. Entonces, lo primero que nos pedían en esta actividad era hallar el área, perdón, la escala en la que estaba el plano con respecto al tamaño de la cuadrícula y la referenciación de nuestra regla de referencia del plano. Entonces, pues cada uno de los cuadros iba a ser móvil, ¿cierto? Se podía mover los cuadros de la cuadrícula o la misma regla para comparar esos 2 centímetros a cuánto equivalían según la tabla de referencia o la regla de referencia que teníamos. Entonces, si yo muevo la regla, ¿cierto? Y la pongo en contraste con lo que tenemos acá de cuadrícula, que conocemos que cada cuadro es de 2 centímetros por 2 centímetros, nos damos cuenta que la medida de cada cuadro corresponde a una medida de un kilómetro, de medio kilómetro en la vida real. Y 2 cuadros equivalen a 1 kilómetro, ¿cierto? Entonces, esa es la primera referencia que va a ser importante para nosotros en el desarrollo de esta actividad, ¿cierto? Para encontrar primero la escala, donde 2 centímetros del plano equivalen a 0,5 kilómetros de la vida real, ¿cierto? Con esto ya pues, planteado, ya conocido, podemos empezar a hacer el trabajo de igualación para encontrar la escala. Entonces, lo primero que vamos a hallar acá es una igualdad, ¿cierto? Donde pues acá nos lo proponen primero en milímetros, es bueno quizás a veces seguir el paso a paso, pero hay pasos que se pueden obviar. Ustedes ya según la práctica saben que 20 milímetros pues, es igual a 2 centímetros. Creo que es una medida está un poco más cómoda para el trabajo específico en estos planos. Y con esta igualdad, ¿cierto? Esta unidad de medida de kilómetros la vamos a convertir en centímetros. Listo, esto sigue siendo lo que hay en la vida real, pero expresado en centímetros. ¿Cuál es el objetivo de pasarlo a centímetros? Pues igualar unidades de medida centímetros con centímetros y poder hacer una operación. Entonces, 0,5 kilómetros equivale a 50.000 centímetros, ¿cierto? Esto es lo que hay en la vida real, 50.000 centímetros igual a 2 centímetros del plano. Esa igualdad se nos convierte en una división y esa división de 50.000 entre 2 nos da 25.000, que nos da como resultado una escala de 1 a 25.000. ¿Listo? Esta es la escala que hallamos. Entonces, esta primera parte solo utilizamos una conversión de unidades simple y una igualdad de unidades de medida, ¿cierto? Una equivalencia, la cual nos permitió hacer una división simple y hallar la escala. Todos estos ejercicios se plantean igual, ¿cierto? No es que sean problemas recurrentes matemáticos, pero en el análisis de los planos va a ocurrir mucho esto, ¿cierto? Que
no les van a dar la escala expresa del plano, sino que se van a referenciar ustedes por unas reglas, ¿cierto?, de referencia, las cuales contienen este concepto. Pero es necesario para hacer el análisis posterior conocer este número de reducción. Entonces, ya tenemos la primera parte. Desde esa primera parte que ya conocemos la escala, vamos a ir a conocer el tema de la longitud, ¿cierto? Entonces la longitud es el recorrido que hace este cuerpo sobre ese territorio que estamos analizando, ¿cierto? Esa longitud que tenemos ahí presente, ¿cierto? Voy a borrar esto un momentico, ese trazado que hice hace un momento. La intención es, en este caso estaba simplificado como en el ejemplo que les di la clase anterior, para poder hallar de manera fácil esa longitud de acuerdo a la medida de la rejilla que tenemos acá, ¿cierto? Entonces cada cuadro tiene 2 centímetros por 2 centímetros, ¿cierto? Esos cuadrados nos van a permitir conocer la longitud, porque tenemos este tipo de diagonales, esto vamos a marcarlas por acá, este tipo de diagonales, que son 1, 2, 3, 4 y 5, que son similares, las cuales si yo tomo el cuadro de 2 centímetros por 2 centímetros, siempre parten del centro y van al centro, ¿cierto? Sea, no, lo mejor, de centro a centro, donde este cateto sería de 1 centímetro y este cateto sería de 1 centímetro. ¿Listo? Muy bien. Recuerden el ejercicio anterior, esto no sucede en un plano impreso porque ustedes tienen la posibilidad de medir directamente con la regla, en este que está digital y que no podemos acceder tan bien a la información, pues lo hacemos a través de este medio utilizando una referencia ya conocida. Y este tramo lo podemos sacar con la fórmula del teorema de Pitágoras, en la cual tenemos un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa sería la diagonal, ¿cierto? Que es la que nos interesa conocer. Entonces, eso nos da c, pues la hipotenusa al cuadrado nos da 2, raíz cuadrada de 2 nos da 1.41, ¿cierto? O sea que estos tramos son 1.41 centímetros de longitud y son 5. ¿Listo? Luego tenemos otro tramo, otro tipo de tramo que es este o este, ¿cierto? Creo que no hay más. Son esos dos, los cuales van, quitemos el cuadro, ¿cierto? Van desde un centro, ¿cierto? O sea, aquí cateto 1 centímetro, pero van hacia el extremo. Y aquí, entonces, el cateto inferior mide 2 centímetros. Tenemos entonces lo mismo, el teorema de Pitágoras, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces 2 a la 2 nos da 4, 1 a la 1 nos da 1, eso la suma nos da 5, raíz de 5 nos da 223 centímetros, listo, de longitud. De ese ya identificamos que son 2 y organizamos la información que ya tenemos, ¿cierto? Corrijamos acá este número, yo veo que está escrito al revés, 1.41. Entonces tenemos que son 5 tramos de 1.41 centímetros, que ya están expresados, son 2 tramos de 2,23 y pues hay unos tramos que sí recorren en vertical o en horizontal que sabemos la extensión, ¿no es cierto? De acá de extremo a extremo serían 2 centímetros, de acá de centro a centro 2 centímetros, son 1, 2, 3, 4 y 5 también. Entonces organizamos esa información, ¿cierto? En forma matemática, donde tenemos esta operación que tenemos aquí abajo.
5 tramos de 2 centímetros más 5 tramos de 1,41 centímetros más 2 tramos de 2,23 nos da una longitud de 21,51 centímetros. ¿Listo? Centímetros lineales longitudinales. ¿Listo? Esta es una longitud. Pero está escalada. Entonces la longitud escalada la multiplicamos por 25.000, ¿cierto? De la escala, es la escala del plano. Y al multiplicarnos nos da esta medida, ¿cierto? 53.750 centímetros. ¿Listo? Esto ya es la medida que existiría en la vida real, pero pues la debemos pasar a kilómetros, hacer nuevamente la conversión de unidades. ¿Listo? Con el objetivo de... Esperen un momentico que se me varó el lápiz. A ver qué pasó con esto. Listo. Entonces, esto lo pasamos a kilómetros, ¿cierto? Es una medida más cómoda para interpretar en un terreno gigantesco. Y eso nos da 5,38 kilómetros. ¿Listo? De longitud. Entonces, esta es la respuesta. Está aproximada para no tener tantos decimales hacia la derecha, pero ya encontramos la respuesta a el planteamiento de la longitud. Entonces, miren que simplemente usamos teorema de Pitágoras y utilizamos una conversión de unidades simple. No era más, ¿cierto? Lo último que íbamos a interpretar era el área, ¿cierto? Y ya sabemos que cada uno de estos cuadrados de 2 centímetros por 2 centímetros realmente están expresando un cuadrado de 0,5 kilómetros por 0,5 kilómetros. Y entonces aquí nosotros íbamos a aprovechar los cuadrados como área de intervención, la cual nos iba a permitir conocer el área de influencia de este cuerpo, el cual estamos analizando. ¿Qué debemos hacer? Pues conocer cómo hallar el área del cuadrado. El área del cuadrado es lado a lado o lado por lado, ¿cierto? Como tenemos 0,5 por cada uno de los lados, ¿cierto? Lo multiplicamos por 0,5, ojo, no por 2. Miren que es L al cuadrado, o sea, 0,5 por 0,5, ¿listo? Eso nos da 0,25 kilómetros cuadrados de área en cada uno de estos cuadros. Entonces, ¿por qué en la longitudinal, la de longitud 0,5 y en el área nos da 0,25, ¿cierto? Parece que se hubiera reducido el número, pero en realidad no. Esto está expresando kilómetros longitudinales y esto está expresando kilómetros cuadrados, ¿cierto? La diferencia de que 0,5 es esta línea, ¿cierto? Y 0,25 kilómetros cuadrados es todo el cuadrado, ¿cierto? Ojo, están expresando medidas diferentes, área versus longitud, y pues ya sabemos que contamos simplemente los cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿cierto? Y a ese 0,25 de medida lo multiplicamos por 11 y eso nos da 2,75 kilómetros cuadrados. Esta es la respuesta del área. Entonces, tampoco era complicada, el área del cuadrado es sencilla y hacer la suma o la multiplicación de esas áreas pues también era sencillo. Esto era la resolución de la primera parte, entonces hallar el área de 1 a 25.000, hallar
luego la longitud de 5.38 kilómetros y finalmente hallar el área de 2.75 kilómetros cuadrados. Luego entonces viene la segunda parte de esta actividad de áreas y escalas, el cual era relativamente sencilla, pero había que pensar cómo ordenar la información para ir resolviendo cada parte, digamos, de este problema para llegar a la respuesta final. Entonces, ¿por dónde se empieza? Nosotros conocemos, según el planteamiento, el radio de este círculo verde, ¿cierto? Entonces, este va a ser la primera resolución, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Yo borro esto porque necesito este espacio. Si no me dejo, acá está escribiendo. Esa va a ser la primera respuesta que vamos a hallar dentro de este ejercicio. El área del círculo cuyo radio conocemos que es un radio de 3 metros. Entonces el área del círculo siempre va a ser pi por radio a la 2, donde en este caso pues, pi siempre es un valor constante de 3.1416, está en la calculadora, lo multiplicamos por 3 metros de radio al cuadrado, ¿cierto? Aquí lo organizamos. Eso nos da la primera área del círculo verde. Este círculo tiene 28,27 metros cuadrados. ¿Listo? Esta área pues va a ser la base para empezar a desarrollar todo el ejercicio completo. Vamos a borrar aquí ya entonces esto que tenemos acá. Ya tenemos la primera área encontrada que nos va a ayudar a encontrar esta área de esta puerta. De ahí, entonces, nos dicen que el círculo 2 es un 60% más grande que el círculo 1, ¿cierto? Entonces el 2 va a ser el círculo blanco y el 1 el círculo verde. Ya conocemos el área del círculo verde, la vamos a volver un 60% más grande. Entonces, hay varias maneras. Tomar esta área, ¿cierto? Y multiplicarla por 1.6 nos daría, o a la misma área, ¿cierto? 28.27, le vamos a sumar un 28.7 por el 60%, o sea, por 0.6, y eso nos da un área de 45.232 metros cuadrados. O sea que el círculo grande tiene 45,232 metros. Muy bien, entonces ya tenemos la segunda área. Ahora, necesitamos hallar el área completa que ocupa el edificio, ¿cierto? Vamos a borrar por acá para tener un espacio y poder hacer las otras operaciones. Entonces, con el área que ya hallamos de 45.232, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar su radio para conocer el radio y que con ese radio podamos nosotros más adelante encontrar el área del círculo más grande. Entonces, tenemos que el radio del círculo 2 es igual al área, ¿cierto? Del círculo 2 dividido pi. Ahí entonces simplemente reemplazamos radio de ese 2 es igual a 45.232 dividido 3.1416 de pi, ¿cierto? Listo, ahí vamos bien. Entonces, eso nos da un resultado de 14.39
metros cuadrados, todavía está en metros cuadrados. Entonces a esto le sacamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Y eso nos da como resultado que el radio del círculo blanco es 3,79 metros. Listo. Esa es la primera gran respuesta que hemos encontrado haciendo un despeje o haciendo uso de esa área del círculo, esa fórmula, pero invirtiendo los términos. Ahí entonces debemos saber que tenemos 3,79 metros de radio, pero el círculo azul tiene una extensión más porque toma la parte de afuera del muro de 25 centímetros. Pues esto está en metros, esto está en centímetros. Entonces esto lo pasamos a metros. De lo cual vamos a tener que ese 3,79, ¿cierto? Del radio del círculo blanco le vamos a sumar 0,25 centímetros del muro. Y eso nos da un resultado del radio del círculo grande de 4,04. Una vez tengamos este radio ya identificado, que es el radio del centro a extremo, 4,04, hacemos el proceso de hallar el área del círculo. Entonces, el pi por el radio al cuadrado. Y ahí, haciendo esa operación, nos da 51,27 metros cuadrados. Listo. Entonces, ese es el área de todo este círculo que tenemos acá. Como lo que vamos a plantear es encontrar esta porción de anillo de muro, ¿cierto? De esa parte cilíndrica, no se preocupe. Tenemos una apertura desde centro de 30 grados. El círculo tiene todas sus coordenadas polares, por acá da 0, por acá no, da 90, 180, 270, 360 y así le vamos dando la vuelta, ¿cierto? Nos dicen que esto hay una apertura de 30 grados. Entonces, en expresión decimal, ese 30 grados, si la circunferencia completa tiene 360, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe 30 ahí? ¿Cierto? Entonces dividimos 360 entre 30 y eso nos da 12. Es decir que cuéntenlos acá, ¿cierto? ¿Cuántos tramos son? De 0 a 30 hay un tramo, de 30 a 60 hay otro tramo y de 30, de 60 a 90 hay otro tramo, son 3 y son 4 cuadrantes. Eso quiere decir que acá hay otros 3 y otros 3, ¿cierto? Eso nos da como resultado que esto está dividido en 12 partes iguales, que ya lo encontramos acá. O sea que esto es un doceavo de la circunferencia o de ese anillo que estamos intentando resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Borremos todos esos garabatos que hice ahí, ¿cierto? Entonces, voy a borrar un momentico. Sabemos el área del círculo blanco y sabemos el área del círculo azul. Restándole el blanco al azul, vamos a encontrar el área del muro, ¿cierto? El área que está ocupando el muro. Entonces hacemos la operación 51,27 metros cuadrados del círculo grande menos 45,232 metros cuadrados del círculo blanco intermedio nos da 6,038 metros cuadrados, es decir que esto tiene de área 6,38 metros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta.
Resulta que eso nos da 6,038 metros cuadrados y lo vamos a dividir entre un doceavo para encontrar el área de la puerta, que es esta área de acá que nos está indicando que pues finalmente esto es el área que se va a demoler. Entonces, ¿cuánto se va a demoler? Entonces, como 30 grados es un doceavo, tomamos la medida, ¿cierto?, que obtuvimos de la resta. Cuando al círculo grande le restamos el intermedio, nos da el área del muro, lo multiplicamos por un doceavo o lo dividimos entre 12, ¿cierto? Y eso nos da finalmente un resultado de que el muro que hay que tumbar, o esa porción de muro, que ahora va a ser una puerta, es de 0,5 metros cuadrados. Entonces, ahí ya tenemos la resolución de los dos ejercicios que estábamos desarrollando.